Que el Señor te bendiga ricamente. Bienvenido a este estudio bíblico, esta exégesis de Mateo 24:1. Hoy comenzamos con el capítulo 24, versículo 1. Le agradezco que me acompañen y juntos vamos a ir analizando la palabra de Dios. Esta vez vamos a profundizar en algunos elementos importantes de el texto bíblico que vamos a analizar. Hoy el versículo 1 de Mateo 24. Este capítulo es muy utilizado para muchas apologías en nuestros tiempos. Es un tema muy actual. Antes de empezar, déjeme mostrarle esta paginita. Vamos a eliminar alguna publicidad que aparece, dado que es una página gratuita. Todavía no repuesto de la tos. Esta página lo que hace es tomar la cantidad de videos que hemos grabado y tratar de ordenarlos. Entonces, si usted quiere ver videos de estudios bíblicos, pues usted ingresa. De hecho, ahí viene un poquito la explicación. Yo lo invito para que usted lo lea sobre lo que va a tratar cada uno de estos capítulos. Luego, sobre gramática griega, también lo insto para que usted busque, lea lo que ahí dice y pueda acompañarme con algunos estudios bíblicos de gramática. Vamos a tener que hacer algunos ajustes que los estaremos haciendo. Luego ahí tenemos exégesis, que en este caso estamos con la exégesis de Mateo. En este momento tenemos solamente Mateo capítulo 1, capítulo 2. Y hoy que empezamos el capítulo 24. Entonces lo insto para que me acompañe. Vamos de inmediato a entrar a el estudio bíblico de hoy, que es bien amplio y que yo creo que vamos a aprender bastante. Bueno, vamos a ver tres partes completas, pero las bases de datos se van llenando. Cada vez vamos introduciendo más información. Mateo 24:1, que aquí vamos a iniciar. Decirles que en la parte inferior aparece la Reina Valera, la Jerusalén 1976. Vamos a ver que la Reina Valera es una versión que a veces difiere del texto griego, porque cuando se hizo la Reina Valera ya por el año 1500 y resto, pues se hizo de el famoso Textus Receptus. No se hace de los códices Vaticano y Sinaítico, que posteriormente, en siglos después, se descubrieron. La Jerusalén sí se hace tomando en cuenta el texto de Nestle Aland, y nosotros también en el texto del centro vamos a hacerlo tomando en cuenta el texto de Nestle Aland. Entonces lo insto para que me acompañen. El texto lo vamos a ir analizando y vamos a comenzar con el códice, el cuadro comparativo de la interlineal. Tal vez leerlo para ubicarnos. Dice el versículo 1, también saliendo el Jesús desde del templo. Este templo que usted ve en imagen, se transitaba, se iba, pero se usa el verbo epureueto, y entonces es un poquito diferente. También arrimaron los aprendices de él, es decir, los discípulos se arrimaron a Jesús para querían mostrarle las edificaciones del templo, las maravillas. Ese es el texto que vamos a ver hoy. Vemos algunas cosas importantes que vamos a rescatar. Pero primero veamos lo que el códice nos dice. Y aquí, bueno, lo insto para que usted distinga este códice que tenemos aquí a la izquierda es el códice sinaítico y este códice que tenemos aquí a la derecha es el Vaticano, siguiendo lo que hemos hecho en otros textos. Bien, vamos a ver si están, la traducción de Nestle Aland está como está el original. Caí, recuerde que no vamos a seguir mucho la parte de pronunciación, no nos interesa, lo que nos interesa es traducción. Caí, exeltón,
Exeltón, aquí Exeltón lo vemos en el códice sinaítico. En el Vaticano, Exeltón, lo vemos acá. O Jesús, aquí aparece O y aparece Jesús solamente las abreviaturas con el signito aquí que significa que está abreviado. La iota y la sigma. Iota y sigma, Jesús, ¿verdad? Igualmente, aparece O y Jesús, ¿verdad? Jesús se abreviaba en los dos. Hasta el momento todos los Jesús se han abreviado en los manuscritos tanto sinaítico como vaticano. Y Jesús dice Apo, aquí está Apo, y aquí está, vean qué interesante esta primera indicación, ex y Apo. Resulta que la versión del Vaticano usa ex. Lo que está utilizando es algo que utilizó el Evangelio de Lucas, creo. El Evangelio de Marcos, que utiliza ex tu hierro, ¿verdad? Entonces, es interesante esta pequeña diferencia. Uno utiliza apo y otro utiliza ex. Ahora, es curioso, ¿verdad? Pero este ex es el que va a utilizar también el Evangelio. Aquí hay muchas preguntas que nos hacemos sobre dos manuscritos donde uno utiliza uno y otro utiliza otro. Bueno, ¿qué dice? No le voy a decir qué dice. No me voy a arriesgar. Pero sí quiero que lo tome en cuenta. Apo, luego dice tú, tú hierou, ¿verdad? Aquí está. Apo, tú, ¿verdad? Tú hierou, aquí está, ¿verdad? Entonces vean esa diferencia. Hierou, tenemos hierou, eporeueto, eporeueto, aquí está el sinaítico, eporeueto, Vaticano, caí, el sinaítico, caí el Vaticano, prosilton, viene prosilton, aquí está, prosilton, aquí está, sí, prosilton, prosilton, están bien. Oí matitaí, ¿verdad? Vamos a dejar las pronunciaciones aparte porque me interesa que usted lo entienda. Oí, mati, matitaí, aquí termina. Oí, matitaí, aquí lo tenemos. Aftu, ¿verdad? Aquí matitaí, aquí como que terminó más bien. Porque aquí comienza aftu, ¿lo ve? Aftu, aftu. Siempre los finales son bastante llamativos, ¿verdad? Aftu, epideixai, epideixai. Aquí está, epi. Y aquí aparece epidí. Otra diferencia. Hay. Y aquí aparece esta, ¿verdad? Estoy hablando de el epideixai. Epidiaxeai. ¿Ven? Aquí, ¿verdad? O epidexia, hasta aquí. Si sería hasta aquí, entonces esta E está resumiendo, es la pronunciación de AI, y esta I, la E. Es decir, esto se pronuncia como, sí, más bien es hasta aquí. Es hasta aquí. Epidexe está dando la pronunciación. Epi igual, ¿verdad? Deixai aquí, sí tiene toda la letra aquí, las dos vocales. Aquí no, aquí tiene la E.
Es decir, da a entender mucho también el texto, si eran orales, si eran dictados. Luego viene el pronombre personal aftó, ¿verdad? Aftó, aquí está. Luego sigue aftó, aquí está. Tas y kodomás. Aquí está tas y kodomás. Tas. Y aquí aparece tas, ico. Aquí, ico, do, más. Muy bien. Y luego sigue, termina con tu hieru del templo. Tu hieru. Tu y hieru. Muy bien. Bueno, ahí vemos esas diferencias. Sí quiero que grabe el uso de apo, tu hieru. Y aquí ex tu hieru. Grábese esto, ¿verdad? Grábeselo bien. Porque lo vamos a retomar ahora cuando volvemos a esto. Vamos a ir otra vez al texto. Vamos a quitar esto, poner el automático y nos vamos a Mateo 24:1. Ahora nos vamos a ir al cuadro comparativo. Cuadro comparativo, ponemos la pluma y vamos a ver primero la estructura del versículo bíblico. Vamos a ver la estructura, algo que no hicimos en Mateo 1 y Mateo 2. Vamos a ver cuál es la estructura de Mateo 24:1. Entonces la estructura, yo lo estructuré de la siguiente manera. También saliendo el Jesús desde el templo se transitaba. Hasta aquí yo veo una idea. Saliendo del templo se transitaba. Y la otra es también, de ahí en adelante, también arrimaron los aprendices de él para sobremostrar para él las edificaciones del templo. Es decir, los discípulos se arriman a Jesús para mostrar las maravillas del templo. Esas son las dos estructuras. En el versículo 1, la primera parte de la estructura 24:1, yo escribo la siguiente interpretación. Jesús se va del templo donde estuvo predicando. Tal vez el capítulo 23, tal vez. Nadie puede asegurar una cronología perfecta en el Evangelio. Es decir, a veces la cronología no se da en los Evangelios. A veces se escribieron los textos muy diferente el orden de un evangelista sobre otro evangelista. Incluso a pesar de que son sinópticos y que pareciera que fue escrito por un solo autor y que la misma versión pues se ramifica con diferente forma. Bueno, nadie puede asegurar una cronología perfecta en el Evangelio. Lo que sí sabemos es que en el capítulo 23 era para las multitudes y Mateo 24 es para sus discípulos o aprendices. Es decir, cambia el auditor. Es muy diferente lo que Jesús le va a decir a los apóstoles, lo que le decía a las multitudes. Porque la palabra de Dios dice que le explicaba todo a ellos. Era claro. Bueno, en la segunda parte, también arrimaron los aprendices de él para sobremostrar las edificaciones del templo. Yo escribo lo siguiente. Aquí inicia un nuevo tema desligado del capítulo 23. Porque Jesús salió del templo. Y ya empieza un nuevo tema. Hay similitud de tema. Aquí parece que Jesús inicia un nuevo tema donde sus discípulos son los interesados en aprender. Hay similitud de tema con el capítulo 23, sí, porque se está hablando de Jerusalén que abandona, no sé qué. Hay algo del fin, ¿verdad? Pero los discípulos son los interesados en aprender y son los que lo llevan al tema. El tema va a versar sobre el templo inicialmente, las maravillas del templo de Jerusalén. Jesús parte de ahí para hablar de la destrucción del templo y otros temas escatológicos. Vamos a cambiar de filmina y aquí viene un cuadro comparativo sinóptico que ya aquí tenemos que tomarlo en cuenta porque este texto ya comienza a aparecer en los evangelios de Marcos y de Lucas. Está entre los evangelios sinópticos, es decir, los tres evangelios que tienen cosas muy parecidas. Mateo, Marcos y Lucas, los tres primeros evangelios de nuestras Biblias. Entonces viene lo siguiente. En Mateo 24:1, el tema que antecede, porque cada uno viene de un tema que pudo haber dado origen al tema actual. Pero el tema que antecede es
el lamento de Jesús sobre Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús acusa a escribas y fariseos, ¿verdad? Esto es el primer tema. Y el segundo, Jesús acusa a escribas y fariseos. En Marcos, el tema es la ofrenda de la viuda. El segundo es Jesús acusa a los fariseos. En Lucas, el tema que antecede es la ofrenda de la viuda, igual que Marcos. Aquí se parecen estos dos, ¿verdad? Pero solo aquí. Y hay una crítica a los escribas. La crítica a los escribas aparece en los tres como antecedentes de este. Surge una interrogante. ¿Quién copió de quién? Realmente Lucas copia de Marcos, Marcos copia de Mateo. ¿Quién copió de quién? ¿Cuál es el evangelio más antiguo? ¿Cuál de los tres es el texto más antiguo? Bueno, yo creo, mi criterio personal es que tomando lo que tenemos no hay una base clara. Evidentemente, son tres textos muy parecidos, al menos en tema. Provienen de un solo escritor, pero ¿cuál es de los tres el más antiguo? ¿O se conocieron entre ellos los textos? Por ejemplo, Mateo conoció el texto de Marcos o de Lucas. Marcos conoció el de Mateo. Yo creo que ellos no se conocieron. Los tres textos evangélicos que tenemos parece que no se conocieron. Esa es mi opinión. Y esa es la opinión de muchos. Incluso hablan de otro libro. Le pusieron la fuente Q, ¿verdad? Que es otra fuente de donde ellos tomaron esto. Incluso puede venir no solo directamente de la fuente Q. Puede ser que de la fuente Q, un primer libro que alguien escribió, luego comienza a ser escrito tantas veces y ahí en adelante que se va perdiendo el sentido del texto. Puede ser. Son tres textos, provienen de un solo escritor. El tema principal que antecede a cada uno es distinto. Eso es. En Mateo, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. En Marcos y en Lucas, la ofrenda de la viuda en el templo. Entonces, hay un antecedente distinto. El tema secundario en los tres es el mismo. Jesús acusa o critica a escribas y fariseos. Ahí hay un parecido. Vámonos a la otra filmina. Usted ya lo podrá analizar con calma. Nosotros tenemos que ir un poquito rápido. Porque si no se nos haría un programa de 2 o 3 horas. Disculpen, vengo saliendo de una fuerte gripe. Para la gloria del Señor. Bueno, ahí tenemos la pluma. Vamos a ver una segunda comparación, este segundo cuadro comparativo. Vamos a ir viendo. Dice que aquí tenemos los tres textos griegos, tanto de Mateo, Marcos y Lucas. No los voy a leer, pero usted debe leerlos. No los voy a leer. Nada más le voy a decir lo que vemos de ellos. Aquí están, por ejemplo, las traducciones, lo más literalmente posibles. Mateo dice, también saliendo el Jesús desde del templo, ¿verdad? Desde el apó. Recuerda que usa el códice sinaítico. En Marcos dice egresándose de él, procedente del templo, que así aparece en el Códice Vaticano del siglo IV. Entonces, aquí podía ser, yo incluso mejor hubiera utilizado ex para tener una relación más cercana con el autor. Y me atrevo a decir que tal vez el texto más antiguo utilizó no apó, sino ex, ¿verdad? Porque así lo encontramos en el siglo IV, como lo escribe Marcos. Entonces, aquí debe ser saliendo Jesús procedente del templo. Entonces, ese podría ser, pero nótelo que así viene, como viene Marcos, viene Mateo en el códice, Vaticano. Bueno, espero que me haya entendido. Dice se transitaba, aquí se transitaba, eporeueto, usa un verbo muy diferente, ¿verdad? A egresándose, eptereuemenum, ¿verdad? Que es muy diferente los dos verbos. Este está en voz media,
Este exporehueto está en voz activa, son participios, pero están en voces diferentes. No hay como una posibilidad de copia. Es decir, hay muchos textos, muchas diferencias. Arrimaron los aprendices para sobremostrar las edificaciones. Es decir, los discípulos le muestran las edificaciones del templo. En Marcos dice que egresantes de procedente del templo, dice para él uno de los aprendices, uno de los discípulos, maestro. Aquí se le hace una pregunta a Jesús. En Mateo y en Lucas nadie le hace pregunta a Jesús, pero Marcos sí lo contempla. Lucas, ahorita lo vamos a ver. Dice para él uno de los aprendices, uno de los discípulos, maestro, he aquí que piedras, también que edificaciones. Es decir, una admiración. Dice, pone palabras de lo que aquí nada más se muestra. En Lucas 21:5, también algunos diciendo alrededor del templo, qué piedras correctas, bien ubicadas. También para ofrendas votivas ha sido arreglado, porque es el templo. El templo ha sido arreglado para ofrendas votivas. ¿Qué maneras? Eso es lo que dicen. Lo que más o menos es lo que ellos decían. Hay una estructura. Es difícil saber cuál es el más antiguo. En este momento no hay un elemento aquí que me diga cuál de los tres puede ser el más antiguo, cuál es más completo. Usa el verbo saliendo, usa el verbo egresándose en la voz media, en la voz activa. Omite el verbo saliendo o egresándose en el caso de Lucas. Desde del templo, ¿verdad? Que aparece desde del templo o aparece procedente del templo, depende del yo hubiera usado ex procedente para que, digámoslo así, para que por votación, porque hay dos códices, uno habla de apó y otro habla de ex, y en Marcos habla de ex. Entonces yo me inclinaría por hacer que los textos, digamos, si Marcos lo utilizó, aparentemente podía haber sido que en el transcurso del tiempo se vaya perdiendo la escritura. Puede ser. Bien, en Mateo desde el templo, procedente del templo, que dijimos que puede ser parecido. Y aquí perituiero, alrededor del templo, es decir, nada que ver con estos dos. Pero si hablan del templo, los discípulos muestran los edificios, pero no preguntan nada. Un discípulo le hace la pregunta que detona el tema, le hace una pregunta. Y más que pregunta, yo siento que es una afirmación. Maestro, ¿qué piedras, qué edificación? Ahí en Lucas pareciera, aunque dice que no pregunta nada, porque no hay pregunta, pero pareciera que ellos dicen, algunos diciendo alrededor del templo porque piedras correctas ha sido arreglado para ofrendas votivas, como que ellos lo están diciendo, ¿verdad? Yo me imagino que en estos casos las diferencias son grandes. Yo hago la conclusión, no parece haber dependencia de un texto sobre otro. No se puede afirmar que uno copió el texto del otro, pues la redacción es distinta. Alguien me dirá, no, pero y no pudo ser que los tres hicieron los libros y que el Espíritu Santo les inspiró algo parecido. No, yo siento que los textos aquí son diferentes. Hay partes donde literalmente son iguales. Son iguales. Aquí son equivalentes. Equivalen a lo mismo. Pero no se usa la misma redacción. Son equivalentes, pero no son iguales. Hay lugares donde son iguales, no equivalentes. Aquí son equivalentes. Dicen lo mismo con palabras diferentes. Entonces, aquí, ¿verdad? Y vamos a ir viendo porque así comienzan los textos. Los tres comenzaron con lo mismo. Es interesante, el mismo discurso comenzado de esa manera. Pareciera tratar el mismo tema, pero con palabras muy originales cada uno. Una posible hipótesis es que se hayan tomado los tres de un original oral, que el evangelio se transmitía en forma oral y que en cierto momento de la historia de la iglesia, que no está escrito, pues la gente o la misma iglesia hizo tres redacciones de lo que venían recibiendo, como que se haya formado
Es que si hubieran sido canciones, uno podría decir, bueno, son canciones y se escribieron las canciones. Pero antes las personas desarrollaban mucho la poesía o los poemas, donde se memorizaban grandes cantidades de textos. Sobre todo los judíos tenían esa costumbre. Puede ser que se hayan memorizado grandes cantidades de textos de una manera muy imperfecta. Y entonces los tres, al tomar aquello que venía oral, pues lo toman de una manera muy diferente o muy distinta, o de acuerdo como les gustaba. Puede ser, digo yo, puede ser. Puede ser. Entonces, se han tomado de un original oral y cada uno lo redactó a su manera, pero en otros textos no ocurre lo mismo, ¿verdad? En otros textos son iguales, no equivalentes, como ya les dije. Puede ser que vengan de un original escrito, la famosa fuente Q, que es una hipótesis, son hipótesis. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto hasta el momento nada. Muchos estamos tratando, yo estoy tratando de leer, por ejemplo, en la historia del primer siglo y segundo siglo, en los escritos, a ver si descubrimos algún elemento, alguna palabra en griego, algún indicio en la lingüística, en los textos que se hicieron, a ver si descubrimos algo que nos indique el misterio de cómo estos tres evangelios llegaron a nosotros. Porque no hay, comienzan a enumerarse por ahí del año 180, pero antes de eso yo no veo a un Policarpo diciendo, de acuerdo al evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas. No se menciona. Hay algo que se menciona en Eusebio de Cesarea, tomando referencia a un escritor del año 120, 130, 140, pero de un libro que ya se perdió. Entonces, hermanos, estamos en esta dicotomía. Bueno, vamos a ver si hay algo más. Si no, nos devolvemos, ¿no? De aquí pasamos al otro versículo. Entonces, de aquí nos devolvemos. Ya aquí vimos un poquitito sobre cuadros comparativos, sobre exégesis del texto. Vámonos al interlineal. Acompáñenme al interlineal. Vean que esto es un poquito largo, por eso voy rápido. Lo primero que aparece es Caí. Caí, o que, ¿verdad? Porque la AI se pronuncia E. Caí es una conjunción coordinada copulativa, ¿verdad? Que traducimos como también. Es una conjunción, ¿verdad? También, por eso traducimos también. Y luego viene exeltón, ¿verdad? El famoso exeltón aquí está como un participio. Es un verbo participio, ¿verdad? Viene de exerjomé o exerjomai, que se traduce como salir. ¿En qué caso gramatical está? Bueno, es un auristo activo. Esto es lo que nos interesa, que está en la voz activa. Hay tres voces, activa, media y pasiva. Si está en la voz activa, todos los participios, así lo vamos a traducir. Obviamente, las diferencias después las vamos a tratar, pero ahorita nos interesa esto. Si exerjomé o exerjomai, ¿verdad? Es un auristo y se traduce como salir. Salir en voz activa es saliendo. Si fuera en voz media sería diferente, si fuera en voz pasiva, pero es saliendo. Saliendo, y así se traduce, saliendo. Indistintamente de donde esté aquí. Indistintamente si es singular o plural. En algunos casos sí es importante el singular y plural, pero indistintamente es saliendo. También saliendo y... ¿Dónde está exeltón? Bueno, exeltón lo vamos a encontrar aquí. ¿Lo ve? Exeltón. Por eso es bueno, primero es auristo, ¿verdad? Es un auristo activo, ahí está. Luego viene la parte del adjetivo masculino singular nominativo. Es masculino, ¿verdad? Porque está hablando de Jesús, que Jesús es un sustantivo masculino. Entonces, si Jesús hubiera sido femenino, entonces usaríamos uno de estos. Si hubiera sido neutro, usamos uno de estos. Pero es masculino. Y luego dice, es masculino. Está en el singular, porque está de este lado. Y está en nominativo, ¿lo ve? Está aquí el primero. Porque Jesús es sujeto. Bueno, pero en eso no lo vamos a meter. También saliendo, luego viene O Jesús. Y O Jesús, saltamos la filmina. O Jesús, aquí lo tenemos con el artículo el Jesús, O Jesús, ¿verdad? Obviamente no hay que hacer mucho esfuerzo. El artículo O es nominativo, ¿verdad? O Jesús, obviamente es ¿verdad?
o Jesús masculino, ¿verdad? Singular, nominativo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, o Jesús, que aquí lo tenemos, aquí está todo el análisis, es un sustantivo, masculino, singular, nominativo, viene de Jesús y se traduce como Jesús, no hay que hacer gran cosa. Aquí está, usamos el primero, o Jesús, ¿verdad? Ya cuando nos aprendamos las declinaciones, si es que no se la sabe, entonces veremos. Interesante que en el Nuevo Testamento no aparece Jesús en plural, porque para ellos Jesús es uno, ¿verdad? Es un nombre. Los nombres aparecen solo en singular, no aparecen en plural, sobre todo los nombres de personas. Luego viene apó. Bueno, vamos a saltar apó, y este apó es una preposición, en este caso con genitivo, que traducimos desde. El Jesús, desde, aquí está, ¿verdad? Este apó es desde es este mismo apó, ¿verdad? Que abajo está el análisis, que le hicimos algunos retoques para que quedara más ordenado y para que usted pueda comprenderlo mejor. Apó, y dice apó tu hierro. Recuerde que este apó, ¿es apó o es sex? Disculpen la reiteración, pero es por aquello de que a algunos se lo olvide. ¿Es apó o es ex? Cualquiera de las dos. Usted puede utilizar, en el Nestlé Alan utilizan apó. Y ellos son unos sabios. Yo no me puedo, son personas dedicadas a esto. Pero si usted utiliza ex procedente de, también saliendo Jesús procedente del templo, está bien utilizado. ¿Por qué? Porque así aparece en el Códice Vaticano. En el Sinaítico aparece apó. En el Vaticano aparece ex. Cualquiera de los dos que usted utilice, entonces puede utilizarlo y está bien utilizado. Apó. Tuyero, bueno, el artículo tu me dice que es genitivo. De una vez yo sé que es un genitivo. Entonces es un neutro porque hieron es, o hierón es un sustantivo neutro. Neutro es singular porque no está en la plural, sino aquí. La terminación U, cualquiera sabe que es una terminación de genitivo. Entonces es un neutro singular genitivo que se traduce del templo. Por eso traducimos desde del templo. O hubiera sido procedente del templo. Entonces, saliendo Jesús del templo, viene Jesús, sale del templo, deja de predicar. Epurehueto, en este caso, epurebeto también, pero aquí vamos a usar epurehueto. Epurehueto, en este caso, si pasamos de diapositiva, nos vamos a dar cuenta. Epurehueto, estamos en ¿verdad? Estamos hablando de que epurehueto es un verbo. Epurehueto, aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un verbo que viene de poreu omai, ahí está, que se traduce como transitar. Así lo tenemos aquí. Viene de poreu omai, que se traduce como transitar. ¿Ve? Está bien. ¿En qué caso está aquí? Bueno. Epurehueto, por el aumento y la terminación, después usted lo va a determinar. Epurehueto está aquí. Es un aoristo, imperfecto. Es un imperfecto indicativo de la voz media. Vea que aquí vamos a ver la voz media. Entonces es un imperfecto imperfecto indicativo, ¿verdad? Y media, voz media. ¿Está bien? Entonces, tiempo imperfecto. Modo indicativo, voz media. ¿Estamos claritos? ¿Cómo se traduce el imperfecto? Primero en la voz activa para luego sacarlo en la voz media. Bueno, transitaba. Entonces transitaba. Viene de transitar. Transitaba. Él transitaba. Es decir, yo transitabas, tú transitabas, él transitaba o ella transitaba, pero
Aquí, como aparece en una voz media, se transitaba. Y vea qué interesante, porque aquí aparece en voz media. Entonces es transitábase. Igual, la misma voz media, que aquí hay un error, porque se transitaba. Transitaba para sí. Ahí está. Está en voz media. Se transitaba. ¿Lo ven? Se transitaba. Está perfectamente bien. Se transitaba. Desde el templo se iba. Se transitaba. En voz media. Perfecto está. Porque aquí está. Se transitaba, ¿verdad? Se transitaba para sí mismo. Él caminaba por sus medios. Eso es lo que nos dice. Está perfecto, ¿verdad? No voy a hacer ningún enredo. Vamos a el otro. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Entramos ahora a el otro, a la otra palabra. Transitaba. Caí. Ya vimos que caí, ¿verdad? Y la que sigue es caí. Caí. Caí es una conjunción que traducimos como también. Por eso, también, aquí está. Y luego dice prosilton. ¿De dónde viene prosilton? Bueno, prosilton, aquí tenemos el estudio, es un verbo. Viene de proser homai, que significa, o que yo traduzco como arrimar. Prosilton, por las terminaciones, me va a decir que prosilton es un aoristo indicativo activo tercero plural. Lo vemos aquí. Prosilton. De hecho, hay dos términos que se usan en el Nuevo Testamento. Prosilton y prosiltan. Prosilton, en este caso, es aoristo en la voz activa. Eso es muy importante. En la voz activa. Porque eso me va a decir mucho, ¿verdad? ¿Cómo lo traduzco? Como un aoristo normal. Entonces, arrimó. Él arrimó, tercera. Y en plural, ellos arrimaron. Entonces, arrimaron. También arrimaron. Así lo traducimos acá. Arrimaron. Aoristo indicativo activo, tercera plural. Arrimaron. Y luego viene y matitaí. Y matitaí, que es en la otra diapositiva. Ponemos la pluma. Y matitaí. Y matitaí, los discípulos, o como yo traduzco, los aprendices, oí matitaí. ¿Qué me dice este oí? Es un artículo plural. Es un nominativo plural. ¿Ven? Ahí va a estar siempre. Entonces, los aprendices, ¿verdad? Oí masculino, ¿verdad? Y como viene aquí, un sustantivo masculino plural nominativo. Viene de matitis, que es aprendiz, ¿verdad? Y aquí viene lo mismo, ¿verdad? Matitis o masitis, aprendiz o discípulo. Yo me gusta ahorita, en este momento, aprendiz. Arrimaron los aprendices, los discípulos. Y luego viene aftu. Vamos a cambiar de diapositiva. Y dice aftu, los discípulos de él. Aftu lo tenemos por acá, es un pronombre personal que viene de aftos, él, ella, ello. Entonces, aftos, y en este caso, aftu, la terminación me va a decir, así terminan los genitivos. Pero, los discípulos de él, ¿de quién? De Jesús. Y Jesús es masculino, femenino, neutro. Jesús es masculino. Por eso vamos a usar aftus, ¿verdad? Aftu, que es el genitivo masculino. No es neutro, entonces no uso neutro. ¿Ve? Uso el masculino genitivo porque Jesús es masculino. Los discípulos de él. ¿Quién es él? Jesús. El pronombre tiene que, o el adjetivo se adecua a quién se refiere, a quién, digámoslo así, a quién califica o a quién hace referencia. Entonces, si es masculino, si es femenino, si es neutro, así tiene que ser el adjetivo. El adjetivo se va adecuando a cada uno. Aquí lo tenemos, yo creo que está muy clarito. Saltamos al otro renglón
Y vamos con la pluma. Y dice, dice los discípulos de él, epideixai, ¿verdad? Recuerda, epideixai. Vamos con epideixai. Epideixai es un verbo. Viene de epideinumi. Y traducimos como sobremostrar, ¿verdad? Entonces, sobremostrar. Nada más que como es un verbo, aquí está, epideumi, sobremostrar, aquí está. Entonces, en este caso, es un auristo infinitivo activo, ¿verdad? Es un infinitivo activo, un auristo infinitivo. Y los auristos infinitivos se traducen así, nada más, sobremostrar, ¿verdad? Entonces dice que de él, sobremostrar, este para sale sobrando, ¿verdad? Ahí lo metimos como un comodín. Aprendí de él sobremostrar, decir, para sobremostrar, pero no le podemos poner eso a los verbos. Sobre todo los infinitivos a veces necesitan una palabrita para ayudarse, para darse a entender uno. Sin embargo, no viene en el texto. Sobremostrar, aquí está sobremostrar, ¿lo ven? Entonces, obviamente es para sobremostrar, ¿verdad? Sobremostrar, luego viene el otro pronombre, pasamos y ponemos la pluma. Sobremostrar, aftó, ¿verdad? Aftó, aquí lo tenemos, aftó es un pronombre personal, ya ustedes se lo conocen de memoria, ¿verdad? Y dice sobremostrar para él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Para sobremostrar para él, es decir, para Jesús. Y Jesús es un sustantivo masculino. Entonces, para sobremostrar en masculino, ¿verdad? En el caso este es singular dativo, obviamente, ¿verdad? Entonces, porque aquí lo tenemos, pues, es el mismo. Usted lo ve, este es el mismo que... bueno, no está ahí, es este. Casi me pierdo, ¿verdad? Aftó, para sobremostrar, para él, esto es para él, porque el dativo se lee para él, a menos que venga en, lo convierte en locativo, en él, pero aquí es para él, sobremostrar para él. ¿Quién es? Para Jesús. ¿Qué le quieren sobremostrar a Jesús? Dice, sobremostrar, ya tenemos que es masculino, porque Jesús es masculino también, ese aftó hace referencia a Jesús. Pasamos y dice, para sobremostrar, para él, dice, tas y codomás. Y tas y codomás, el artículo me va a decir que tas es un artículo acusativo plural, ¿verdad? No hay mucho que hablar, ¿verdad? Entonces, ¿es femenino? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está tas? Bueno, es un femenino, ya lo vimos, está en el plural acusativo. Plural, porque no está aquí en singular, sino está en los plurales, no está en estos singulares, no está aquí, está aquí. ¿Ve? Es plural y es acusativo. ¿Ve? Es acusativo. Acusativo plural. ¿Lo ve? Y codomás, aquí está. ¿Y cómo se traduce los acusativos? Bien, se traduce a las edificaciones. A las edificaciones. Entonces, para sobremostrar para él, a las edificaciones, nosotros en español pues nos entendemos las edificaciones, pero hay que tener cuidado porque eso podría ser un sujeto. Es a las edificaciones, así se debe traducir, aquí una a las edificaciones, y bueno, viene de icodomí, que es edificación. Y nos vamos a la última. A la última, la pluma, y dice, a las edificaciones, y aparece tu hiero. Tu hiero, tú nos va a decir el caso, es un genitivo. Es un genitivo clarísimo. Ahora, hiero también, ahí está el caso de genitivo. Pero tu hiero es un sustantivo neutro. ¿Cómo sé yo que es neutro? Búsquelo en el diccionario.
En el diccionario le dice si es neutro, si es femenino o si es masculino. Neutro. Y es singular genitivo. Singular porque está aquí en el singular. No está en el plural. Sino está en el singular. Por eso es singular genitivo. Porque el artículo to es genitivo. Y aquí está la forma, ¿verdad? Del templo. Para él a las edificaciones del templo. Hierón, templo. Bueno, hermanos, mucho gusto en haber estado con ustedes. No se nos hizo tan largo como yo creí, porque ya introducimos una parte ahí. Esperamos que me acompañen en el próximo programa, que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos posteriormente. Esperamos que este programa, humildito, haya sido de edificación para usted. Vamos a seguir con Mateo 24, el versículo 2. En cualquier momento, espérelo. Que Dios me lo bendiga ricamente.